Amén. Segunda de Corintios 9:8 dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre de Jesús. Y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Repita conmigo eso, toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre, gracias, Señor. Señor, tu palabra, Dios mío, está bendecida, Señor. Señor, te pedimos, Señor, en este día que tu palabra, Dios, nos confronte, que tu palabra nos instruya. Señor, que tu palabra nos ayude, Dios mío. Que tu palabra, Dios, sane, Dios, cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, te pido que me ayudes, Señor. Padre, ordena mis ideas, Señor. Ayúdame, Señor. Dame de nuevo para poder exponer tu palabra, Dios, con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. Y he titulado este mensaje, su gracia es toda suficiente. Y yo quiero que usted mire a alguien y le diga, la gracia de Dios es toda suficiente. Dígale así. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar. Su gracia es toda suficiente. Pero ¿qué es la gracia? La palabra gracia significa benevolencia. Gracia es un favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. A menudo la gracia de Dios se puede confundir con la misericordia de Dios, ya que Dios muestra tanto su misericordia como su gracia. Pero ambas son diferentes. ¿Por qué? Porque la misericordia retiene un castigo que usted y yo merecemos, mientras que la gracia nos otorga una bendición que no merecemos. La gracia de Dios entonces abarca todas las bendiciones que Él nos ha concedido, especialmente cuando se trata de la salvación y el perdón de nuestros pecados. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Es saber que el amor de Dios hacia nosotros no cambia. Qué lindo es saber que el amor de Dios no cambia por una falta. El amor de Dios no cambia porque usted y yo hayamos cometido algún pecado, aunque es cierto que nuestros pecados deshonran a Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Pero aún así, el amor de Dios por nosotros continúa intacto. El amor de Dios no cambia, aunque usted y yo nos sintamos inmerecedores de su amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios no se trata de cuán dignos nosotros seamos de recibir su amor, sino de la constancia de su propio carácter, que es perfecto. Dios es constante en su perfecto amor. Es por eso que Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y los versículos 38 y 39 del mismo capítulo continúan diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Y cómo demostró Dios ese perfecto amor? Él demostró ese perfecto amor enviando a su único hijo a morir en una cruz en el momento que nosotros, los seres humanos, éramos más despreciables para Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. En ese momento, Dios envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todo ser humano tenga la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Amén. Qué lindo es el amor de Dios. Amén. Qué maravilloso es el amor de Dios. Solamente la gracia maravillosa de un Dios que es amoroso y perfecto puede hacer algo de esa magnitud. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merecía que Dios nos mostrara su gracia. Gloria a Dios. Aleluya.
I'll be the first one on the line. Yo sería el primero en la línea. Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios, pero su amor perfecto e infinito lo quiso hacer de esa manera. Amén. Bendito Jesús. Aleluya. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa gracia? Pablo dijo toda gracia. ¿Y qué significa toda gracia? Toda gracia es todo lo que usted y yo somos y todo lo que usted y yo lleguemos a recibir en este caminar es simple y llanamente por la gracia de Dios. Amén. Amén. Todo lo que usted y yo somos, todo lo que usted y yo vamos a llegar a ser en Dios es simple y llanamente porque Dios lo quiso de esa forma. Él mostró su gracia con usted y conmigo, que en un momento fuimos enemigos de Dios en nuestra mente y estábamos destituidos de la gloria de Dios y destinados a estar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Poderoso. Gloria a Dios. Él ha mostrado su gracia, no porque usted y yo hayamos hecho algo que nos haya hecho merecedores de su gracia. A Dios simplemente le ha placido que su gracia abunde en cada uno de nosotros, sus hijos. Pero todo lo que usted y yo recibimos es por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. Amén. La salvación llegó a nosotros únicamente por gracia. Amén. El libro de Tito, también lo encuentra en el libro de Efesios, nos dice lo mismo. Gloria a Dios. La salvación llegó a nosotros únicamente por gracia. Amén. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cuál es esa gracia? Jesucristo. Amén. Él es la misma gracia de Dios encarnada. Amén. Jesucristo es el regalo de Dios a una humanidad que fue destituida de su gloria. Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, lo confirma cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Aleluya. La gracia también nos fortalece para servir a Dios. Amén. Eso es lo que Pablo le recuerda a su discípulo amado Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, cuando Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo le pide a Timoteo que se esfuerce, que vaya más allá de sus fuerzas normales para servir a Cristo. Aleluya. Gloria ¿Por a Dios. qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque el evangelio es un camino de esfuerzo. Mire a alguien y dígale, el servirle a Dios es un camino de esfuerzo. El evangelio es un camino de esfuerzo. Gloria a Dios. Amén. Cuán difícil a veces es cumplir las demandas de Dios, ¿verdad? Amén. A veces es difícil servir a Dios. Pero todavía usted y yo estamos aquí. Amén. Hemos permanecido porque la gracia de Dios nos ha hecho permanecer en este camino. Es solo la gracia de Dios. Porque a veces tenemos momentos en nuestra vida cristiana que somos débiles. Amén. Gloria a Dios. Tenemos momentos que somos vulnerables a las tentaciones. Amén. Gloria a Dios. ¿O solo me pasa a mí y al hermano? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay momentos que somos vulnerables a las tentaciones. A veces llegan tantas pruebas a nuestra vida que nos desalentamos en este caminar. Y eso nos pasa a todos. Que en algún momento hemos sentido temor, en algún momento nos hemos sentido agobiados, en algún momento nos hemos sentido desesperados, pero la gracia de Dios nos ha sostenido. Amén. Amén. Santo. Aleluya. Es por su gracia que usted y yo estamos aquí. Amén. Aleluya, es por su gracia que usted y yo hoy podemos decir Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por su gracia. Muchas veces somos influenciados por situaciones que retan nuestra relación con Dios.
Pero qué bueno que la gracia de Dios nos sostiene, la gracia de Dios nos guarda, la gracia de Dios nos fortalece para que usted y yo podamos permanecer en los caminos del Señor. Es a través de la gracia de Dios que el creyente tiene crecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. Entonces es la gracia lo que nos lleva a perseguir la madurez espiritual. Amén. Es la gracia lo que nos hace salir de nuestra zona de confort. Es la gracia la que hace que usted y yo desarrollemos pasión por las cosas de Dios. Amén. La gracia nos empuja a ser estables Aleluya. en nuestra relación con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es su gracia lo que nos hace permanecer en el propósito de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Dios, aleluya. ¿Cuántas veces usted ha estado pasando por un momento difícil y alguien le pregunta, ¿cómo estás? Y usted dice, estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A mí me ha pasado. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Estoy aquí por la gracia de Dios. Es su gracia lo que no permite que usted y yo nos desviemos de los caminos del Señor. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Sin embargo, podemos estar dentro de la iglesia y al mismo tiempo estar fuera de la gracia de Dios. Podemos estar en la iglesia y al mismo tiempo estar fuera de la gracia de Dios. Esa es la razón por la que mucha gente no puede crecer espiritualmente en la iglesia. Esa es la razón por la que vemos tantos cristianos que son inestables en su vida de fe. Esa es la razón por la que vemos tantos creyentes que nunca pueden echar raíces en ningún lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Cristianos que llevan muchos años sirviendo al Señor y sus vidas están estancadas Gloria a Dios. en su caminar cristiano. Aleluya. Cristo. ¿Por qué? Porque necesitan la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitan permitir que la gracia de Dios toque sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Pero qué lindo que la gracia de Dios es para todos. Amén. Aleluya. Es para blancos, para negros, para ricos, para pobres. Es para todas las personas. Amén. Esa es la gracia de Dios. Aleluya. Toda su gracia es siempre suficiente. Amén. Aleluya. Necesitamos aceptar la gracia de Dios, amado. Amén. Gloria a Dios. Hasta para morir necesitamos la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ¿Usted Dios. sabía eso? Aleluya. Amén. Uno necesita la gracia de Dios hasta para morir. Amén. Gloria a Dios. Como ministro, me ha tocado visitar muchos enfermos para llevarles el mensaje de esperanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Y he visto personas morir que aún en sus últimos minutos dicen que no están preparados Aleluya. para recibir a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Esos momentos en los que uno piensa, y yo digo, my God, en mi mente, ¿verdad? Porque Gloria a Dios. están los familiares ahí. Brother, if you're not ready now, si tú no estás preparado ahora, no sé cuándo vas a estar preparado. Aleluya. Y he visto gente morir y rechazar la gracia de Dios. Entonces, aún en la muerte necesitamos la gracia de Dios. Amén. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Pero para recibir esa vida que Él nos ofrece, usted y yo tenemos que aceptar la gracia de Dios. Amén. Es por su gracia que tenemos fe para recibir su palabra. Es por su gracia que podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Es solo por la gracia de Dios que usted y yo podemos recibir la vida eterna. Toda su gracia
es siempre suficiente. Amén. Ahora usted y yo humanamente no podemos medir toda la gracia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque es tan profunda que es capaz de suplir todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo. La gracia de Dios es tan profunda que es capaz de suplir todas las cosas. El libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 lo dice de esta forma. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces su gracia es suficiente. Amén. La gracia de Dios es una fuente inagotable. La gracia de Dios es un manantial que nunca se seca. Gloria a Dios. Es por eso que Pablo dice que Él suplirá todo lo que os falta. Aleluya. No dice algunas cosas. No dice si usted se porta bien. Dice que Dios suplirá todo lo que os falta. Os falta. Todo lo que os falta. Cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted acepta a Cristo en su corazón y Cristo comienza a ser el Señor y Salvador de su vida, Dios suplirá todo lo que usted a mí nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está hablando aquí de las necesidades materiales de los filipenses. ¿Cuántos saben que Dios también suple necesidades materiales? Aleluya. Aleluya. Ahora, yo no voy a hablar de prosperidad, pero la realidad es que Dios bendice a sus hijos con... Él suple las necesidades materiales de sus hijos. No estoy diciendo que Dios suple nuestros caprichos. Amén. Y quizá alguien pueda decir, pastor, yo no pido caprichos, yo tengo necesidades. Y está bien. Pero mi pregunta es, ¿en verdad está usted en necesidad? Gloria a Dios. ¿O usted está deseando algo? Aleluya. Porque Dios no se comprometió a darle caprichos a nadie. Gloria a Dios. Él se comprometió a suplir necesidades. Aleluya. Él va a suplir nuestras necesidades. En este versículo se encuentra una de las más grandes promesas de la Biblia. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, nuestra mente es tan limitada que no puede ni siquiera procesar el significado de esta promesa. Es una de las más preciosas promesas de toda la Biblia. Aleluya. Si usted está caminando con Dios en espíritu y en verdad, y Él no ha suplido algo que usted está esperando, si Él no ha suplido una necesidad, entonces para Dios no es una necesidad. Aunque para usted y para mí parezca que sí. ¿Sabe por qué digo eso? Porque no hay nadie que pueda proveer como nuestro Dios. Aleluya, Él es el proveedor por excelencia. Y Él nos promete que si usted y yo tenemos una necesidad, Él las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nuestro Dios no puede mentir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Yo quiero que usted agarre esto. No importa cuál sea su necesidad. No importa cuál sea mi necesidad. Nuestras necesidades, por más grandes o pequeñas que sean, nunca serán más grandes que nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Señor. Amén. Pablo dijo, mi Dios. Entonces es Dios quien proveerá todas nuestras necesidades. Amén. Pero usted y yo tenemos que estar seguros de que quien realmente puede proveer para nuestras necesidades es nuestro Dios. Amén. No nuestro intelecto, no nuestras habilidades humanas, no las ideas que nosotros podamos tener para obtener algún beneficio, sino sola y exclusivamente nuestro Dios. Amén. Aleluya.
Tenemos que estar seguros de que conocemos a Dios personalmente lo suficiente como para confiar y depender de Dios para que Él pueda satisfacer cada una de nuestras necesidades. Amén, aleluya. Se lo digo otra vez, mi Dios suplirá. Amén. Dígale a alguien, Dios va a suplir, dígale. No importa cuál sea la necesidad, dígale, Dios va a suplir. Mi Dios suplirá. Es una garantía de la provisión de Dios. Entonces los creyentes no necesitamos cuestionar de dónde vendrá nuestra provisión. Nuestra provisión viene de Dios. Aleluya. Y es una provisión que podemos esperar. Es una provisión que podemos esperar porque viene de Dios. Aleluya, los graneros de Dios están siempre llenos de abundancia. Él es capaz de proveer y suplir toda provisión que sus hijos necesiten. ¿Y cuál es esa provisión? Todo lo que os falta. Aleluya. No está hablando solamente de las necesidades físicas como la ropa, la comida, un hogar. No solo está hablando de estas cosas, está también hablando de suplir nuestras necesidades mentales, Amén. emocionales, Aleluya. sociales y espirituales. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, es que me siento un poquito deprimido últimamente. Dios puede suplir tu necesidad. Amén. Pastor, me dijeron que los nervios los tengo descontrolados. Dios puede suplir tu necesidad. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Todas nuestras necesidades. Amén. Dios nunca va a ignorar nuestras necesidades, por más grandes o pequeñas que sean. Aleluya. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios todas nuestras necesidades son importantes y Él promete suplirlas. Y no solamente Él promete suplirlas, sino que Él tiene recursos maravillosos e inagotables. Y esos recursos son conforme a sus riquezas Amén. en gloria. Aleluya. ¡Aleluya! Ese es el recurso de los hijos de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuáles son esos recursos? Todas las riquezas, toda la gloria, todos los tesoros espirituales están disponibles para satisfacer las necesidades del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No hay límites para todos los grandes recursos que están a disposición de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces podemos estar seguros que Él va a proveer para cada necesidad que usted y yo tengamos, porque todas sus riquezas están en Cristo Jesús a disposición de aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador personal. Amén. Quiero que le ponga un poco de atención a esto. Es muy importante que usted y yo entendamos que Dios no hace nada fuera de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Todo lo que el Padre otorga viene a través de su Hijo. Señor. Dios solo escucha la oración que se hace en el nombre de Cristo. Dios solo recibe los pecadores que se acercan a Él a través del sacrificio de su Hijo. Amén. Dios solo suple las necesidades conforme a las riquezas de la gloria de su Hijo Jesucristo. Amén. Esa es la llave, Jonathan, Amén. Gloria a Dios. para que todas nuestras necesidades sean suplidas. Que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Amén. Que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Él sea el centro de nuestra vida. Que usted y yo nos movamos, vivamos y estemos siempre conectados con Él. Amén. El libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. ¿Y cuál es ese poder? Es un poder ilimitado. Es un poder ilimitado que actúa en los creyentes y a través de los creyentes. Y es un poder que va más allá de nuestra capacidad y nuestra comprensión. Gloria a Dios. Aleluya. Lamentablemente, muchas veces nosotros los seres humanos no tenemos ni la más remota idea de lo que eso significa. Gloria a Dios.
Aleluya. Tenemos todo el poder celestial a nuestra disposición. Y parece místico lo que estoy diciendo, pero no lo es. Los hijos de Dios, aquellos que caminan con Jesús, aquellos que les sirven en espíritu y en verdad, tienen a disposición todos los tesoros espirituales. Su gracia es segura, amados. Podemos creer. El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Lucas capítulo 8, versículo 50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces la gracia de Dios se recibe por fe. Dios nos dice en este día, iglesia, tengamos fe, creamos solamente. Amén. Aleluya. No sé cuál es tu necesidad, pero ten fe. Aleluya. No sé cuál es el monstruo con el que tú estás luchando en este día. No sé cuál es la batalla, pero cree solamente. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor es poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Hay que tener fe para ver la gloria de Dios en nuestra vida cristiana. Hay que tener fe para ver el poder de Dios obrando en nosotros. La fe es uno de los requisitos para recibir las promesas de Dios. Entonces, iglesia, recibamos por fe la gracia de Dios en este día. Amén. Aleluya. En el libro de Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Gloria a Dios. Entonces la fe verdadera se va a someter a la voluntad de Dios. Amén. La fuente de una fe genuina, aún aquella fe tan pequeña como un grano de mostaza, es nuestro sometimiento a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y para Él nada es imposible. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda la gracia? Aquí comienzo a cerrar. ¿Cuál es el resultado de toda la gracia? Lo voy a hacer ahora que todavía tengo su atención. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cuál es el resultado de toda la gracia? La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es libertad para servirle a Dios. Amén. Aleluya. Espero los mismos amenes de ahorita. Aleluya. ¿Sí o no? No es una licencia para pecar. Es libertad para servir a Dios. El resultado de la gracia es una abundancia de servicio. Recibimos la gracia de Dios para trabajar en los negocios de Dios. ¿Cuántos saben que la iglesia son los negocios de Dios? Eso no lo está diciendo el pastor, eso lo dijo Jesús. Para eso recibimos la gracia. Para trabajar en los negocios de Dios. No es para creernos mejores, no es para creernos más santos, no es para creernos más justos, no es para medir quién es más o menos espiritual que nosotros. No recibimos la gracia de Dios para eso. Recibimos la gracia de Dios para trabajar en los negocios de Dios. ¿Y cómo trabajamos en los negocios de Dios? Bueno, haciendo todo lo que hacemos para Dios de corazón. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos ejercita para servir a Dios. Aleluya. Nos ha sido dada para que nosotros trabajemos en la obra hasta que Dios nos llame a casa. Aleluya, qué lindo. Qué precioso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Santo. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta del creyente. Esa es la meta de la gracia. Ser encontrados en toda buena obra, haciéndolo todo como para el Señor y no como para los hombres. Agradando al Señor en todo,
sirviéndole a Dios con diligencia siempre, obedeciendo lo que se nos ha instruido y aún más, obedeciendo lo que se espera que nosotros hagamos y aún más. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Lo que podemos producir para Dios y aún un poquito más. Cada uno de nosotros podemos ir una milla extra por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nunca debemos acomodarnos en nuestra vida cristiana. Gloria a Dios. La comodidad es enemiga de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La comodidad, Gustavo, es nuestro enemigo. Gloria a Dios. Debemos hacer nuestro mejor trabajo para el Señor, hermanos. Eso significa que debemos ir un poquito más allá Aleluya. de lo que se espera de nosotros. Amén. Debemos darle siempre a Dios más de lo que Dios demanda de nosotros. Qué lindo, ¿eh? Aleluya. Darle un poquito a Dios más de lo que Él está demandando. Aleluya. Para eso es su gracia. Amén. Y a veces nos quejamos, pero Dios nos lo ha dado todo. Amén. Jesús vino a la cruz del Calvario y murió para cambiar nuestro destino eterno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es un Dios demasiado santo Amén. para Él tener relación con seres humanos imperfectos Aleluya. y malos. Gloria a Dios. Santo. Pero Jesús murió en la cruz para que Dios pudiera verlo a usted y a mí a través de Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. La gracia nos fue dada para que usted y yo trabajemos para Dios con un temor santo y reverente hacia Él, siendo un testimonio de reverencia y dedicación a Dios y a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Aleluya. Dios nos llama a tomar conciencia en esta mañana, iglesia. Aleluya. Tomemos conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Aleluya. ¿Cómo estamos usted y yo sirviéndole a Dios? Gloria a Dios. Examinémonos en este día para ver si estamos siendo diligentes para abundar en buenas obras. Gloria a Dios. Porque el creyente salvo produce buenas obras. Amén. La salvación no tiene nada que ver con las obras. Pero la persona que es salva tiene que producir buenas obras. Amén. Las buenas obras es una muestra de la salvación en una persona. Amén. Aleluya. Dios observa nuestra diligencia. Y no solamente observa nuestra diligencia, sino que Él recompensa al creyente diligente. Amén. Aleluya. Trabajemos, amados, siempre en el temor, la diligencia y la reverencia de nuestro Señor, Gloria a Dios. para que no abandonemos nuestras bendiciones. Aleluya. Trabajemos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gloria a Dios. Trabajar de corazón es poner toda nuestra alma, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, no como para servir al hombre, sino como para servir a Dios. El trabajo diligente siempre será recompensado por Cristo. Gloria a Dios. Podemos ser maltratados, despreciados, engañados, usados. La gente se puede aprovechar de nosotros, pero el Señor está al tanto de todos, hermanos. Amén. Y Él siempre recompensará abundantemente a aquellos que le honran y trabajan para su obra diligentemente. Amén. Aleluya.
Aleluya. Nuestra mente es incapaz de concebir la recompensa Gloria a Dios. que Dios ha separado para aquellos que trabajan en su obra. Él recompensa con mucho más de lo que nosotros pedimos y mucho más de lo que nosotros pensamos. Amén. Aleluya. Qué bueno es saber que por su gracia ya Dios ha provisto un nuevo cuerpo que será eterno y un nuevo cielo y tierra para aquellos que han recibido su gracia y les sirven de corazón. Aleluya. Aleluya. Y le dejo con esta escritura, se lo prometo. Aleluya. Mire la actitud de Dios hacia la gracia. Salmo 36, 5 al 7 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Iglesia, amparémonos bajo la sombra de las alas del Señor. Recibamos la gracia maravillosa de Dios. Amparémonos en el Señor en este día. Aleluya.